La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto, en Hoy por Hoy, en esta mañana de viernes, con los analistas de esta mañana con espíritu de viernes, porque es verdad que cuando uno se levanta los viernes afronta el día de otra manera, ¿verdad que sí, Eduardo Madina? Pero absolutamente, buenos días. Porque has estado como feliz esta mañana. Sí, porque hacía mucho que no venía un viernes, que no me encontraba más con Berna y me ha dado todo es alegría. Claro, hoy todos son alegrías. Berna González Harbour, buenos días. Lo mismo digo, ha sido una semana dura y ya hoy se acaba. Es una semana dura, está siendo una semana dura. Josep Ramoneda, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿También te gustan los viernes a ti especialmente? Por supuesto. Vale. Es el mejor día de la semana, no hay duda. No hay ningún tipo de duda. Pues con este espíritu de viernes, yo os voy a proponer una cosa. Después vamos a estar en directo en el Líbano, en Beirut. Vamos a actualizar todo lo que tiene que ver con la Gran Oriente Próximo. Pero como esta es una hora de la mañana donde en las casas se vive mucho lo de la conciliación, las prisas, el correr, los colegios, los cuidados, seguramente habrá gente que hasta ahora esté llevando a los niños al cole, pero también habrá muchas mujeres seguramente, que hasta ahora estén levantando a sus padres de la cama o le estén ayudando a tomar el desayuno. Y yo hasta ahora me quiero detener en unos datos que hizo públicos ayer la Cambra de Comerç y que yo creo que nos tienen que hacer pensar a todos un poco. Miren, más de 150.000 son del ámbito de Cataluña, pero no tengo ninguna duda que se pueden extrapolar, ¿eh? Más de 150.000 personas en Cataluña se quedan en casa para cuidar a sus mayores. De media, estos cuidados requieren de 49 horas a la semana. La mayoría de las personas que cuidan son mujeres que tienen entre 45 y 64 años. Es decir, en muchos casos, primero se han encargado de sus hijos y cuando sus hijos ya tienen la edad o de volar o de ser mínimamente independientes, entonces tienen que encargarse del cuidado de sus padres. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola Ángels, buen día. Todo este trabajo es gratis, nadie les paga, pero un informe, que es el informe que ha hecho la Cambra de Comerç de Cataluña, le ha puesto precio y ha calculado que si estos cuidados los hiciera un profesional, tendría un salario de casi 2.800 euros brutos al mes y que si sumamos toda esta actividad a la economía, representa más del 2% del Producto Interior Bruto en Cataluña. Sí, sumando toda esta actividad supondría una inversión de 6.000 millones de euros. 2/3 de las personas que se encargan de estos cuidados son mujeres y en la mitad de los casos estas mujeres han tenido que abandonar un empleo que estaba retribuido. Y como decíais, estas mujeres han cuidado primero de sus hijos, de forma que en muchos casos no se pudieron dedicar de pleno a su actividad laboral porque cuidaban a los hijos y después dejan el trabajo para cuidar a sus mayores. Según Carme Poveda, que es analista de la Cambra de Comerç, esta tarea tiene también una repercusión sobre la salud de estas personas que cuiden. El 42% de dones diuen que estan deprimides. Explica Poveda que el 42% de las mujeres explican que están deprimidas como consecuencia de este rol de cuidadora, el 64% que están cansadas y el 19% que están en tratamiento médico vinculado a esta función de cuidadoras. Y por su parte, desde el Observatorio Mujer, Empresa y Economía, Ana Mercader, mireu, les persones cuidadores sostenen... reflexiona que las personas cuidadoras sostienen a la sociedad y que la sociedad no funcionaría si no existieran estas personas cuidadoras. Para hacernos una idea del volumen global que significaría retribuir económicamente este esfuerzo de atención a los familiares dependientes, se debería gastar casi el doble de lo que genera todo el sector de la agricultura en Cataluña. Y como decías, Ángels, esto seguramente es extrapolable a todo el Estado. Si se tuviera que cubrir con profesionales, se necesitaría en Cataluña a más de 230.000 personas. La Cambra de Comerç hace una serie de recomendaciones para mejorar la situación de los cuidadores y cuidadoras, por ejemplo, profesionalizar una parte de estos cuidados y reclaman más apoyo económico de la Administración y también más flexibilidad y más sensibilidad por parte de las empresas que tienen trabajadoras que a su vez también son cuidadoras. Y un detalle más, el futuro pinta aún más complicado por el envejecimiento de la población. En el año 2050 calculan que para mantener el apoyo actual que da el Govern en Cataluña deberían multiplicar por 3
el gasto en dependencia que se está haciendo actualmente. Sergi, gracias. Gracias, Ángels. Estos son los datos de una realidad que existe, es una realidad que está ahí. Yo creo que todos, pero sobre todo todas, hemos conocido casos, o casi todas hemos pasado o han pasado por esto. A mí la frase de Ana Mercadé con las personas cuidadoras sostienen a la sociedad caería sin estas personas cuidadoras, y la cifra de la gente, estamos hablando del ámbito de Cataluña, insisto, es un tema que puede ser extrapolable, se necesitarían 230.000 personas para que sustituyeran a estas cuidadoras, digamos, familiares, que se encargan primero de los niños y que después se encargan de las personas mayores. ¿Qué te sugieren estos datos, Edu? Bueno, me recuerda datos que ya sabíamos, y es que más del 75% de las mujeres entre los 18 y los 74 años dedican tiempo todos los días a cuidar a otras personas, familiares, o bien más jóvenes, niñas, niños, hijas o hijos, o personas más mayores. Me recuerda que casi el 20% de la población española, es decir, en el torno de unos 9,5 millones, 10 millones de personas, tienen más de 65 años. Entran en una zona, vamos a decir, target natural de recepción de cuidados. Me recuerda que hay un atavismo histórico, cultural, en las sociedades, yo diría, occidentales, pero desde luego también en la española, que ha hecho que recaigan sobre las mujeres esas zonas invisibles del estado de bienestar, que no funciona sin su trabajo silencioso, muchas veces no reconocido, y como hoy estamos mostrando en el Hoy por Hoy, aquí, en el Abierto, produciendo una pregunta clave de cómo vamos a enfocar, no solo en Cataluña, que son datos súper relevantes, sino en el conjunto del país, este elemento clave de un funcionamiento invisible del estado de bienestar, que no lo hacemos a través de la estructura de solidaridad de los servicios públicos, sino que se hace a través de procesos íntimos, procesos familiares, procesos de renuncia particular, normalmente de mujeres en nuestro país. Y diré más, en muchos casos de mujeres inmigrantes, que están cubriendo plazas y lugares y espacios donde por alguna extraña razón el debate político no ha sabido enfocar consensos suficientes como para tener un sistema distributivo o redistributivo a través de la ley de dependencia suficientemente eficaz como para corregir estos desajustes. Así que creo que este es un debate súper oportuno, que lo ofrecemos hoy con datos de Cataluña, pero que en realidad sintetiza y resume una realidad de toda España. Y el reto de la Administración ante este envejecimiento de apoyo a estas cuidadoras, de apoyo económico sobre todo. Berna. Sí, esta es, lo ha dicho Edu muy bien, esta es la radiografía verdadera y oculta de nuestra sociedad. Sí, es decir, podemos declararnos una sociedad igualitaria, que España ha dado pasos enormes en la igualdad de género entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Todo eso es como la macroeconomía. Cuando luego desciendes a la microeconomía, ¿qué te encuentras? Precariedad, clases sociales, una clase al borde de la exclusión. Bueno, pues en esto ocurre lo mismo. Esta es la verdadera radiografía de la desigualdad de género que seguimos arrastrando en este país. Habéis hablado de 2/3 de esos cuidadores son mujeres, y mujeres en esa franja de edad tan difícil entre los 45 y los 64, donde aún debes tener vida y donde, bueno, ha pasado la juventud, seguramente has cuidado ya a tus hijos, efectivamente, y lo siguiente es la vejez. O sea y sin embargo, bueno, pues esto va a tener secuelas psicológicas, como se ha destacado, y físicas, porque este cuidado requiere muchas veces esa enorme carga física. Entonces, bueno, pues estos son los problemas de la sociedad, esto es lo que deberíamos exigir a nuestros políticos, que tengan un plan. ¿Cuál es el plan que tiene el gobierno o los gobiernos regionales, etcétera, o el partido de la oposición, para una sociedad que envejece cada vez más? ¿Cuál es el plan? Díganoslo, porque hubo una ley de dependencia que aprobó Zapatero estupenda, y en cuanto llegó Rajoy la dejó sin fondos. Ha recuperado ciertos fondos, pero todos sabemos que se retrasa, que no hay fondos suficientes para cubrir, que a veces se conceden los grados de dependencia cuando la persona ya ha muerto. Hay una burocracia, Berna, que es insufrible. Claro. Lo digo por experiencia propia. Sí. Hay una burocracia que es insufrible, que es algo que también deberían, y no solo por esto, para cualquier ayuda de la administración, la burocracia es inasumible, para mucha gente es inasumible. Es decir, que este es otro punto donde también la administración debería poner el foco. Ramoneda. Sí, es un problema además que indudablemente seguirá creciendo por una razón muy sencilla.
Cuando yo era niño, una persona de 60 años era vieja y una de 70 estaba muerta. Ahora esto se ha desplazado de 80 a 90 y hay razones para pensar que puede seguir así. Bueno, pues la aceleración científica, también social y política, pues está generando pues eso, con la posibilidad de que los ciudadanos vivan mucho más tiempo y por tanto el problema será cada vez más importante, ¿no? Y al mismo tiempo que en un momento que podemos decir esto como resultado de unas sociedades que en cierto sentido avanzan considerablemente, estamos en dos hechos estructurales básicos. Lo primero, que las mujeres siguen palmando y el segundo, que evidentemente los que no se lo pueden pagar tienen que hacer los equilibrios más increíbles para poder sacar a la familia adelante. Pues real como la vida misma, digamos, ¿no? Y con esta idea que me parece importante tenerla en cuenta. Esto está condenado a ir a más si no se toman medidas suficientes, ¿no? Por tanto, no hace falta no hay muchos casos que expriman de una manera tan clara los problemas sociales y estructurales de la sociedad en la que vivimos. Y que parece como si no, como bueno, que si estas cosas, que si ya se sabe, las abuelas les gusta hacer estas cosas, ¿no? Bueno, pues la realidad es la que es y realmente está muy bien que se haya puesto sobre la mesa de una manera abierta y sin ambigüedades, ¿no? Además, ahora hay que actuar, ¿eh? Sí. No, además ya en la crisis se vio todo lo que los abuelos, que Josep menciona las abuelas, dieron a esta sociedad en esos momentos de precariedad, de crisis, en que la gente se quedó sin poder pagar sus hipotecas. Los abuelos avalaron, sustentaron nietos, ayudaron económicamente a sus hijos y nietos, y si no hubiera sido por esas pensiones y esos ahorros, esto habría sido dramático, ¿no? Como les pasaba a muchos inmigrantes que no tenían esa red de apoyo familiar. Entonces, bueno, es hora de que nos preocupemos por esa generación sin descuidar a las siguientes. Es decir, los jóvenes requieren, y no sé si hoy hablaremos de vivienda, pero bueno, estamos hablando todos los días y es un tema que está sobre la mesa. Requieren una atención particular porque se están quedando desgajados de la posibilidad de una vida. Pero los ancianos están ahí, nos han ayudado, han construido este país y merecen un envejecimiento digno, ellos y sus hijas e hijos, que también ya van siendo ancianos, ¿no? Porque ahora conviven diversas, ancianos, o sea, quiero decir, mayores, maduros, o sea, que efectivamente ahora hoy convive un padre de 90 años, una hija de 60 y pico, y todo eso debe ser posible con calidad de vida en una sociedad de estado de bienestar. Y quiero subrayar también, lo decía Edu, lo de los inmigrantes. Este dato parece que solo es de familiares, ¿no? Pero bueno, este es de familiares. Ya sabemos también quién es el grueso de cuidadores y cuidadoras en este país, los inmigrantes. Entonces se me rompe el corazón cuando oigo todos esos discursos contra la inmigración, cuando es la que sustenta y puede aún sustentar más, si hubiera más fondos, etcétera, esa sociedad de estado de bienestar para esa franja. Cuando hablamos de esas 230.000 personas que serían necesarias en el caso de que las cuidadoras familiares no hicieran este trabajo, estamos hablando de gente que tendría que venir de fuera. Este discurso contra la inmigración es de las cosas más salvajes que hay en la sociedad, y la utilización política que se hace por parte de algunos partidos como el PP, ¿no? Es lo que dices tú. La inmigración hace en este país funciones básicas que de otro modo sería mucho más complicado que se hicieran. Y por tanto, es increíble que se haga todo lo posible creando fantasías y ficciones, estableciendo correlaciones que no son ciertas de la relación entre la inmigración y la delincuencia y la ocupación por parte de la inmigración de servicios sociales que los otros no tienen. Todos estos discursos falsos en su mayoría que se construyen constantemente son absolutamente inadmisibles en un momento como este, ¿no? Bueno, siempre. Yo creo que esto es una clave que estáis dando, porque es verdad que esto suele ser siempre por culpa de los guardianes de nosotros, ¿no? Hay quienes se consideran guardianes de nosotros, de un nosotros que lo definen ellos, cuando es curioso porque en mí nosotros cabe mucho más la pluralidad que ofrecen los vectores de la inmigración que estas ortodoxias y estas identidades puras a las que apelan algunos, ¿no? Pero me pregunto qué le pasa a la izquierda en general, que este debate en el conjunto del continente lo está perdiendo. Para no irnos tan lejos, digo que esta es una realidad
que yo me encuentro por primera vez de bruces cuando voto la ley de dependencia en el año 2006, que es una ley, diré, bastante visionaria porque toca o propone una mirada hacia una zona a la que no le habíamos prestado una especial atención en el debate político en España, ¿no? Y sorprendió. Las primeras preguntas es, ¿se puede financiar? Las segundas preguntas es, pero bueno, esto no se está metiendo donde no le llaman, porque esto corresponde a las familias. Yo esto lo he escuchado en las actas del Congreso de los Diputados. Vi al Partido Popular, curiosamente, votar a favor para después no aplicarla, y a partidos nacionalistas votar en contra, por ejemplo, a CiU, por ejemplo, el PNV, por ejemplo, Euskal Kartasuna o a Nafarroa Bai, votar en contra por cuestiones competenciales. Cuando era clave la descentralización competencial de un sistema complejo, en una arquitectura autonómica descentralizada, para que funcionara bien. Creo que ahí está una de las claves de que no haya sabido funcionar o que no haya podido funcionar bien, que en función de cómo se ha interpretado este sistema desde unos colores políticos u otros, ha generado asimetrías. En unos territorios funcionaba mucho mejor y en otros directamente no ha funcionado porque no han querido quienes allí mandaban o quienes allí gobernaban que funcionara, ¿no? Pero ha colocado una lupa muy relevante, ¿no? La gran pregunta es ¿cuántas renuncias a carreras profesionales hay? Normalmente de mujeres para quedarse cuidando. Primero hijos, luego hermanos, a veces maridos y después madres y luego padres. Cuando no también abuelas y abuelos. Segunda pregunta, todas esas personas que han renunciado a sus carreras profesionales, normalmente mujeres, ¿qué va a ser de ellas en las cotizaciones a la hora del cálculo de su pensión? Tercero, ¿qué respuesta va a dar el debate político a esto? Cuarto, este tema que incorporaban Berna y Josep. Cuando enfoquemos la potencial profesionalización de este sector, ¿van a aparecer los guardianes de nosotros para el rechazo también a los inmigrantes? ¿O aquí, porque es un trabajo difícil, no van a aparecer? O sea, es un debate de extraordinaria urgencia que afecta a cientos de miles de personas, normalmente mujeres en nuestro país, y que requiere de una respuesta política rápida. Bueno, ¿ibas a decir algo, Josep? No. Ah, no, perdón. No, pensaba que ibas a decir algo. No, decía que me ha parecido importante cuando ayer escuchábamos este dato que daba la Cámara de Comercio. Bueno, me parecía interesante ponerlo sobre la mesa, porque es esas realidades invisibles que en familia todo el mundo habla, que entre amigos todo el mundo habla. Yo además estoy en una edad. Yo estoy en una edad, yo desgraciadamente ya no, pero estoy en una edad de cuidar padres. Entonces es la conversación. Entonces me parecía importante traerlo en la apertura de este abierto. Vamos a hacer una pausa y vamos a ver con otro tema que también tiene mucho, de alguna manera está relacionado con todo lo que tiene que ser el bienestar. La idea de ayer de la ministra de Seguridad Social, cuando habló de esa posibilidad de las bajas flexibles. Vamos a ver si aclaramos qué quiere decir, al margen de la controversia política dentro del propio gobierno que han generado estas declaraciones de la ministra. El Abierto. Ser Podcast. Vamos con otro asunto que les apuntaba antes de la publicidad, porque hubo una idea ayer que apareció en medio de todos los debates que están abiertos actualmente, que nadie esperaba, pero de la que después todo el mundo hablamos y seguramente vamos a seguir hablando. Me refiero a las bajas laborables flexibles que planteó la ministra de Seguridad Social, Elma Sáez. Jordi Fábrega, buenos días. Hola, buenos días de nuevo. Lo planteó la ministra por sorpresa y es verdad que sin mucha concreción. Sí puso un ejemplo de cómo aplicar esta idea que planteaba, de que puedas volver poco a poco y no de golpe de una baja por enfermedad, porque decía ella, en algunos casos puede ser positivo para la evolución de la propia enfermedad, pero a partir de aquí, bueno, aparecieron las diferencias, primero con el otro socio de gobierno, con Sumar, ciertas diferencias dentro del mismo Sumar, como mínimo de matices, y eso sin contar también la oposición frontal de los sindicatos y la opinión de la patronal. El debate está ahí, Jordi. Sí, el Masaiz lo que propone es una fórmula a medio camino entre estar de baja o estar de alta para los trabajadores. Dice que los avances médicos y tecnológicos de los últimos años lo permiten y que si es bajo supervisión médica y siempre por voluntad del trabajador, hay que estudiar esta opción de las bajas flexibles en algunos casos. Hay procesos, por ejemplo, quien esté saliendo o en un proceso de tratamiento de cáncer, que quizás desde la voluntariedad y, por supuesto, desde la garantía de su salud, desde su seguridad, pueda incorporarse a trabajar haciendo, bueno, pues una incapacidad temporal, bueno, pues que no sea o estar de alta o estar de baja. Desde Seguridad Social explican que hay casos en los que la reincorporación poco a poco de un trabajador después de un proceso largo de baja puede ayudar a la recuperación. Es una idea que no gusta, como decías, a los sindicatos, que reconocen estar sorprendidos por el planteamiento que ha hecho la ministra. Esto de no estar ni de alta ni de baja no les termina de encajar.
Esto nos decían Cristina Estevez de UGT y Carlos Bravo de Comisiones Obreras. Se nos hace muy complicado, al menos conceptualmente, el que pueda darse en el mismo paciente a la vez ambas situaciones, sin dejar de lado la seguridad jurídica que se vería, yo creo que seriamente comprometida. Es una propuesta singular, curiosa y difícil de entender en muchos apartados, y que puede transmitir cierta inseguridad a las personas que están en esa situación. Y es que basarlo en la voluntariedad del trabajador abre la puerta a que se vuelva de baja antes de tiempo por presiones, por ejemplo, o coacciones de la empresa. ¿Qué dice la patronal? Que hay que estudiarlo, Antonio Garamendi. Tenemos que hablar pues, de cómo podemos mejorar lo que es el efecto de la IT, porque es verdad que lo que es el efecto del absentismo en España es muy alto. Y luego están las diferencias, como decías, dentro del gobierno, porque la medida, el planteamiento del Masaiz no ha gustado en el Ministerio de Trabajo. Yolanda Díaz dice que con la salud no se juega. No vamos a consentir ninguna variación ni desvirtuación en la incapacidad temporal tal y como la tenemos concebida. Por tanto, tranquilidad a los trabajadores y a las trabajadoras. La salud no está en riesgo. Pero en cambio la ministra de Sanidad, Mónica García, también de Sumar, no se opone frontalmente, así lo decía en Hora 25. Pero sí que es verdad que en la consulta hay casos en los que puede haber casos de incorporación paulatina. Por ejemplo, una paciente que lleva meses de baja por una depresión, por una ansiedad, o que lleva un año, bueno, pues se puede sondear esa posibilidad. De momento, el lunes que viene se reúne un grupo de trabajo que se creó hace unas semanas para estudiar el incremento de las bajas médicas de los últimos años y que tendrá sobre la mesa la posibilidad de estudiar cambios en esta regulación de las bajas laborales. Jordi, gracias. Hasta luego. Bueno, le falta concreción a la idea del Masaiz, pero solo con mencionarlo ha generado el debate. Ramonera. Bueno, digamos, sí es verdad, es una idea que necesita pues ser trabajada y ser explicada mejor, empezando por una cuestión. La ley y los matices, en cierto sentido, es una contradicción en los términos, ¿no? Y por tanto hay que afinar mucho cuando se quiere regular una cosa de este tipo. Me parece un debate interesante, pero creo que digamos, se ha llevado en escena quizás demasiado, sin haberlo pensado demasiado y sin haber entrado en detalles que serían necesarios para abrir un debate de verdad, ¿no? Hasta dónde se quiere llegar, qué significa, cuál es el ámbito al que alcanza. No sé, a mí no me parece mal reflexionar sobre ello, pero entiendo que es una cosa que está muy verde todavía. Pues yo diría que es un capítulo sorprendente de esta temporada, porque la escena es la siguiente. Una ministra socialista propone algo sobre bajas mercado laboral, y la ministra de Empleo está en contra y el presidente de la COE parece que a favor. Entonces, resuelva usted este enigma. Entonces, yo en esa descripción de escena, pues la verdad es que no tengo muy claro qué pensar. Diría un poco en la línea de Josep que necesito escuchar un poco más a los intervinientes en esta escena de este capítulo, porque me parece un debate interesante, porque no sé exactamente qué es lo que está en juego. Quiero escuchar mejor al presidente de la COE, Antonio Garamendi, porque esta idea le empieza a gustar. Y además quiero escuchar a la ministra de Empleo el desarrollo del por qué no. Porque creo tampoco se ha mojado mucho el señor Garamendi. No, pero no ha dicho no ha dicho. Y todo no, como suele. Es lo que acostumbra decir. Que es lo que acostumbra. Cada vez que viene una idea del gobierno, no para siempre y en todas las circunstancias. Esta vez ha dicho, bueno, tenemos que estudiarlo. Entonces, a mí eso me hace sospechar, así un poco como que la idea, no sé si va a tener consenso interno suficiente dentro de la coalición de gobierno y de la mayoría en el Parlamento como para poder pretender un debate como este. Pero seguramente sí nos ofrece un debate serio sobre qué hacer en momentos en los que en una baja de largo recorrido, ¿no? Un periodo muy largo de baja, por determinados tipos de enfermedades, puedas tener momentos más altos y momentos más bajos. Pero es verdad que seguramente desde el Ministerio de Empleo, Yolanda Díaz nos está diciendo cuidado, porque si esto gusta a la patronal, la trampa está en el otro lado, justo al girar la esquina a la derecha. Así que creo que es un debate que está muy bien, que discutamos, pero diría que así de entrada me parece que muchos visos de llegar al bueno tiene.
En el abierto, Josep Ramoneda, Eduardo Medina y Berna González Harbour. Estábamos todavía en el debate porque hay debate a pesar de la falta de concreción a la propuesta que lanzó ayer la ministra de Seguridad Social, Elma Sáez, sobre esas bajas flexibles en el caso de las bajas de larga duración. No hay concreción, pero sí se intuye que a la patronal le puede gustar, no gusta a los sindicatos, no gusta al Ministerio de Trabajo. Y decía antes Jordi Fàbrega, yo creo que daban la clave cuando hablaba del peligro de la voluntariedad. O sea, cuando introduces el elemento voluntariedad del trabajador, ahí está el peligro, ¿verdad? Claro, bueno, yo creo que está claro que es un globo sonda que ha lanzado una parte del gobierno. Lamento el espectáculo de división, o sea, creo que no aporta nada en un clima además de tanta polarización y de tanta dificultad y vulnerabilidad del gobierno para sacar adelante sus cosas, que dentro del propio gobierno se exprese esta división. Es decir, no sé si han querido hacer un globo sonda, pero les sale mal porque bueno, la imagen es de fractura y de que no están de acuerdo. Ya puestos a hablar sobre ello, bueno, pues efectivamente, si hablamos de voluntariedad de ambas partes, pero ambas partes son desiguales, como lo son, pues empiezo a sospechar, porque un trabajador no está en igualdad de posición frente al empresario. Y todos sabemos, y por fortuna nosotros en concreto en nuestros contextos podemos estar rodeados de jefes estupendos y climas donde es posible el diálogo en este sentido de, oye, si estás mal, pues ven cuando puedas, no sé qué, tal. Pero la realidad de la vida no es esa. La realidad de la vida es hay que hacer este turno, es el jefe dice que no sé qué, estás ya bien porque necesitamos el turno de no sé qué. Entonces, ya digo, la voluntariedad entre iguales no es algo que se pueda dar muy bien. Y finalmente, algo que rechazan los sindicatos y acepta la patronal acaba mal. Tal, para mí, cuidado, ¿no? O sea, las manos a la cartuchera por si acaso, ¿no? Quiero decir que... De todas formas, hay una cosa que ya al margen de esto que acabas de decir, y ahora hablaremos de vivienda, y no hablaremos de la pugna política dentro del gobierno, pero ¿qué necesidad hay de todo? Porque por la parte de Sumar, me refiero, que tú dices, hay descontento por la otra parte, pero es que yo creo que ya tenemos que dar por descontado el descontento en todo, porque cada iniciativa que sale de una parte del gobierno, ahora en el tema de la vivienda, la parte de Sumar no está de acuerdo en que no se sea tan contundente. Claro. Es decir, ayer la parte que no es del PSOE, ante la falta de concreción, que es lo que hemos dicho aquí, bueno, yo voy a esperar a ver que concreten esta medida y decidiré, ¿no? Pero como que hay esta voluntad constante de manifestar que no se está de acuerdo con la otra parte. Y no digamos Podemos. O sea, quiero decir, estamos hablando del gobierno, PSOE, Sumar, no digamos ya Podemos y Ábalos, que es el factor... ¿Qué vas a decir? Ya sorpresa. Ocurre casi siempre el contrario de lo que tiene que ocurrir, ¿no? Cuando se pierde peso, se aumenta el nivel de protesta, ¿no? Sí, que tendría que ser al revés, que tendría que ser a lo mejor al revés, o sea, mantenerse en una postura más discreta, creo yo, no sé. Y en todo caso escuchar, ¿no? Sí. Bueno, pero sobre todo, a ver, la pregunta es, ¿se había hablado este tema en todos los ministerios? Vamos a decir, esa es una clave importante. Entre competentes y afectados, no sé, o involucrados antes de comentar este asunto en público. Dos, los diputados y las diputadas del Partido Socialista conocían este tema, y los diputados y diputadas de Sumar conocían este tema. Yo no sé, no quiero hablar del pasado porque no pinta nada ya en realidad en el análisis, porque es como otro planeta la política ahora mismo que la que había en España hace unos años, pero si es un asunto que toca 3-4 áreas ministeriales, alguien allí dentro debería haberse encargado de hacer un debate antes de lanzar públicamente un globo sonda, decir, bueno, vamos a ver, el gobierno ha trabajado este asunto, cree que esta puede ser una buena idea para el funcionamiento del mercado de trabajo por esto y por esto. Y estamos todos de acuerdo en lanzar esta idea al debate institucional, a ver a dónde nos lleva y a ver qué opinan los agentes sociales, etcétera. O sea, pero algo me dice, algo hay en el ambiente que me dice que está viable, que la mitad del gobierno no tenía ni idea, por no decir la gran mayoría, y no te digo ya los grupos parlamentarios que no tengo ni idea, pero vamos, intuyo por el ambiente que tampoco lo conocían. O sea que igual estamos dando vuelo a algo que está en estado de ocurrencia, ¿no? Eso. Exacto. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar de darle vuelo a algo que a lo mejor está en estado de ocurrencia y que a lo mejor incluso debería ser una iniciativa que partiera del Ministerio de Sanidad, porque como dice la ministra Mónica García, en determinadas enfermedades, en determinadas patologías
decías, un regreso paulatino al trabajo puede favorecer la recuperación. Bueno, a lo mejor tendría que ser una iniciativa que saliera del Ministerio de Sanidad y a ver cómo se gestiona por parte del Ministerio de Trabajo, por el Ministerio de la Seguridad Social. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar aquí, quedamos a la espera de concreción, una pausa y a la vuelta vamos con la vivienda. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Josep Ramoneda, Eduardo Madina y Berna González Harbour. Hemos hablado de cuidados, hemos hablado de conciliación, hemos hablado de bajas y ahora vamos a hablar de vivienda. Parece que hoy nos hemos propuesto hablar de esas cosas que afectan, que preocupan, de las que habla la gente. Y vamos a hablar de vivienda porque el debate político ha dado bastante de sí en esta materia en las últimas horas. Estefanía Salvatierra, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Estefanía, vamos primero con la reunión sectorial que ayer dirigió la ministra con las comunidades autónomas. La ministra llegaba a la reunión después de haber anunciado otra vez, porque ya lo había hecho aquí en la SER hace unos meses, que valoraba, que estudiaba la posibilidad de no dar fondos del Gobierno central a las comunidades que no aplicaran la ley estatal de vivienda, es decir, a las comunidades del Partido Popular, que se niegan a aplicar esta ley de vivienda. Estas comunidades habían protestado y ayer el Ministerio, la ministra, cambió la jugada de castigar a las que no aplican la ley, pasa a bonificar a las que sí aplican la ley. Sí, las palabras elegidas a la hora de lanzar un mensaje son clave. Así que si la semana pasada se hablaba de condicionar o de castigar a las autonomías que no cumplan la ley, ayer el Ministerio hablaba de premiar, que suena mucho mejor. Premiar a las comunidades que sí apliquen la ley. Diferentes palabras, pero el objetivo es el mismo, presionar. En este caso, a las regiones gobernadas por el PP para que apliquen medidas de contención de precios en el alquiler, como por ejemplo las zonas tensionadas. Fuentes de vivienda aclaran que lo que se va a hacer es dar más dinero a quien cumpla, nunca menos de lo que marca la ley, nunca se dará menos dinero, es decir, estamos hablando de un extra de financiación para las que sí cumplan. Este giro en el léxico tuvo lugar minutos antes de que diese comienzo la conferencia sectorial de vivienda que reunió a todos los consejeros del área con mayoría popular, así que la ministra, claro, quiso rebajar un poco la tensión generada en los últimos días con estas palabras. No estamos en un foro de confrontación política ni partidaria, estamos en un foro de acuerdo institucional para adoptar acuerdos. Casi 4 horas después salían los consejeros, destacaban el buen tono del encuentro, pero les faltó a los del Partido Popular una rectificación de la ministra por llamarles insumisos. Jorge Rodrigo es consejero de la Comunidad de Madrid y hablaba así de las políticas del Gobierno. Las acciones de confrontación, los planteamientos extremistas y la imposición ideológica deben ser eliminados del legítimo debate político en una materia tan delicada para los ciudadanos como es el acceso a la vivienda. Por cierto, Ángels, una conferencia sectorial en la que se habló del próximo plan de vivienda estatal, de la revisión del plan de recuperación y también sobre la mesa una nueva convocatoria del bono alquiler joven que, según lo previsto, llegará al Consejo de Ministros este mes. Pues mira, coincidiendo con la celebración de esta sectorial y sobre el debate de regular o no regular el alquiler, el debate político sobre esto, ayer conocimos un dato interesante que otra vez proviene de Cataluña, pero que me parece importante poner sobre la mesa. Lo explicó la consellera de Vivienda de la Generalitat de Cataluña, porque Cataluña sí aplica la regulación de los precios de los alquileres en las zonas tensionadas, lo está haciendo desde el mes de marzo, y hay una cláusula que bonifica fiscalmente a los propietarios que bajan el alquiler hasta un 5%. Bueno, pues en este periodo de aplicación, Estefanía, los datos dicen que los precios del alquiler en Cataluña han caído entre un 3 y un 5%. Sí, con toda la precaución, porque la declaración de zonas tensionadas comenzó hace menos de 6 meses. Vamos a recordar que esta es una medida que recoge la ley de vivienda y está diseñada para contener los precios del alquiler en áreas donde son realmente abusivos y que uno de los requisitos para poder declarar una zona tensionada es que el gasto destinado a vivienda no supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media del hogar. Cataluña casi de golpe declaró 140 zonas de mercado residencial tensionado. Pues bien, ayer su consejera de Vivienda adelantó que han observado ya cómo los precios del alquiler han empezado a bajar. Que nos indican ya una contención en la renta del alquiler. Estamos hablando a lo mejor de un 3, un 5%.
Este 5% que la próxima semana detallarán no es casual. La Ley de Vivienda dice que los caseros podrán beneficiarse de un 90% de reducción en los rendimientos que declaren de ese alquiler si bajan los precios un 5% o más en zonas tensionadas. Es decir, si tú tienes un piso en una zona tensionada y a la hora de hacer un nuevo contrato de arrendamiento bajas el precio un 5%, te puedes desgravar hasta un 90%. Así que va a haber caseros que van a ver más beneficios desgravándose el 90% que subiendo el precio un 5%. Insistimos, esto es una muestra muy, muy pequeña, pero que de extraerse a otros municipios, esto de las zonas tensionadas, a lo que tanto se están resistiendo las comunidades gobernadas por el PP, puede ser clave para dar una vuelta al principal problema que tiene ahora mismo este país, que es el coste de la vivienda. Estefanía, gracias. A vosotros. Insistiendo en esta precaución que hacía Estefanía, que además hay que dejar pasar un año, son los primeros datos, pero ¿nos puede dar alguna pista, Josep, de que la aplicación de la ley puede dar resultado en cuanto al precio de la vivienda? Parece que sí, y la misma Consellería insiste en que los resultados son muy provisionales, que hay que darle más que nada un indicativo de que se pueden conseguir alguna pista. Una pista de que con algunas actuaciones se pueden conseguir algunos resultados satisfactorios, ¿no? Pero me parece que hay mucho camino que andar todavía en estas regulaciones, ¿no? Y siempre estamos en lo mismo, que esta necesidad imperiosa de que cualquier mejora que se haga para el que alquila, de alguna forma u otra, redunde en favor del propietario, ¿no? Y así es una espiral que es difícil de romper, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Sí, este es un tema de enorme trascendencia. No sé si es el único problema, yo creo que no es el único. Hay muchos otros, pero este sin duda es uno de los principales problemas de este país, ¿no? Yo creo que si la estrategia del Partido Popular consiste en verter sobre el Gobierno central el conjunto de la responsabilidad, se equivoca, porque no hay española que no sepa, ni español que no sepa que esta es una competencia descentralizada hacia las comunidades autónomas que son muy importantes en el desarrollo de las aplicaciones de la ley. Segundo elemento, este es una parte del Gobierno, una zona del debate político sectorial del Gobierno, que básicamente en todas las conferencias sectoriales ha tenido grandes acuerdos en estos últimos años. Y por tanto ha sorprendido el Partido Popular con esta virulencia, ¿no? Yo creo que este es un gobierno que en esta materia ha hecho la declaración de zonas tensionadas, ha aprobado vales para hipotecas, ha desbloqueado operaciones extraordinariamente trascendentes como la Operación Campamento, ha ampliado moratorias para desahucios de personas vulnerables, ha hecho cosas. Y hoy escuchamos cómo en Cataluña, pues esta aplicación de la ley hace que bajando precio los propietarios de los pisos, un 5%, puedan bonificarse un 90%. La siguiente pregunta es, ¿qué le pasa a Madrid que no tiene ganas de aplicar esta ley? Que también tiene una gran concentración de zonas tensionadas. Es verdad que otros territorios de nuestro país que gobiernan en la comunidad autónoma de esos territorios el Partido Popular no tiene tanta concentración de zonas tensionadas, pero Madrid sí lo tiene. Sí. Y Madrid tiene un problema extraordinario de incrementos constantes de precios de vivienda en compra y en alquiler, que hace que mucha gente, sobre todo joven, pero de todas las edades, no pueda acceder a una vivienda en condiciones de proyecto de vida. La pregunta es qué le pasa a la Comunidad Autónoma de Madrid y a su gobierno, que ha tomado la decisión de hacer de este tema un debate de confrontación y de bronca constante contra el gobierno central, teniendo los problemas que tiene dentro de esta comunidad autónoma en el acceso a la vivienda. Más allá del ruido, de la coyuntura de ruido, hoy creo que en Cataluña vemos un buen ejemplo y un buen camino de por dónde se puede ir, más allá del pim pam pum que quieren hacer contra el gobierno central o en este caso contra una ministra del gobierno central. Pero vamos a ver, imaginemos que desde hace 25 años hubieran tomado medidas con la insistencia, algunas más acertadas, otras menos, que este gobierno, este y el anterior, han tenido con este tema de la vivienda, donde es evidente que es un problema significativo para la sociedad española. Pues seguramente hoy el problema tendría una magnitud bastante menor. Así que creo que harían bien las administraciones autonómicas en cooperar más y confrontar menos en un asunto en el que le va la vida a mucha gente, insisto, mayoritariamente joven, pero no solo, de todas las edades en nuestro país. Claro, yo sí estoy en esta línea en el sentido de que yo creo que ni el gobierno ha hecho bien amenazando a las comunidades antes de su cumbre de consejeros con quitarles fondos, ni el PP desde luego está haciendo bien
convirtiendo esto en un terreno de confrontación política, ¿no? El PP, bienvenido al debate. Quiero decir que ahora mismo está Feijóo, el Partido Popular desde Génova, presentando propuestas, unas serán mejores, otras peores, las hay de bonificaciones también, de reducciones de impuestos, hay esa mucho más controvertida de disminución del umbral de vulnerabilidad para evitar un desalojo. Bueno, bienvenidos, hablemoslas, es decir, unas serán mejores, peores, hasta igual puede que nos pongamos todos de acuerdo, pero desde luego el espíritu del que hay que partir es el del consenso, es el de remar todos en la misma dirección. Un problema que es un problema de Estado. Claro, es un problema de Estado, de sociedad. Voy contigo, es decir, yo voy contigo, Josep, voy contigo. Ahora acabo, perdona, Josep. déjame acabar. Yo lo he dicho más veces, este es un problema de desgarro social, es un problema de choque de generaciones y de choque de clases sociales, porque hay gente que no puede aspirar a una vivienda con los sueldos tan precarios que hay. Entonces hay que remangarse y trabajar entre todos, gobierno, comunidades, ayuntamientos, porque efectivamente las competencias están descentralizadas, y remar juntos en la misma dirección. Es cuestión de Estado. Sí, es una cuestión que realmente tendría que hacerse a partir de consensos muy amplios, pero no es nada fácil, entre otras cosas, porque el PP siempre prioriza el interés del propietario. Y esta es la realidad de la confrontación en este terreno, que se tiene que abrir el debate, que se tiene que hablar entre todos, que se tiene que acercar posiciones para dar pasos significativos, sí, pero este es un obstáculo extremadamente grande y me parece que dificulta muchísimo que se puedan hacer avances realmente compartidos por todos. No, y la prueba de esto que dice Josep, de que el PP siempre intenta beneficiar al propietario, lo citabas tú, Berna, en las medidas que además va presentando como a cachitos, las medidas de vivienda, una de ellas es rebajar el umbral de vulnerabilidad. Sí. Claro. Pero en esa defensa de los propietarios que tanto les caracteriza, pues igual entra ese 90% de reducción de los impuestos, esa bonificación, si bajan, o sea, igual el estímulo de que les bajen los impuestos sirve para que rebajen el 5% o lo que sea el alquiler. O sea que tiene que haber fórmulas, tiene que haber vías, hay que encontrarlas, y luego está la olvidada construcción de vivienda protegida, que este país ha tirado la toalla en eso y deberíamos estar construyendo a mansalva. Pues mira, sobre vivienda, ya saben que los viernes nosotros contamos con la colaboración de Idafe Martín. Idafe, buenos días. Hola, buenos días. Que habitualmente cierra el abierto, pero como hoy precisamente la propuesta que nos hacía Idafe era hablar de vivienda, ya que estábamos en el debate de lo que dio de sí la sectorial de ayer y también los datos que arroja la aplicación de la ley de vivienda en Cataluña, vamos a ver cómo lo reflejan o cómo refleja el debate de la vivienda algunos medios de comunicación. Primero, Idafe, el precio de la vivienda. Ayer decía la Comisión Europea que España es el tercer Estado miembro de la Unión Europea donde más subió el precio de la vivienda el año pasado. Sí, ayer había actualización de datos de Eurostat, que son trimestrales y anuales, y el año pasado España fue el tercer Estado miembro y los otros dos son Malta y Eslovenia, que son mercados muy pequeños y muy turísticos además. Sí, entre los grandes está claro que España es donde más sube, a Italia, Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, etcétera. Sí. Y luego están los datos que nosotros mismos dábamos de Cataluña, estos datos que hay que tomar con precaución, pero en los que se demuestra que la aplicación de la ley de la vivienda reduce el precio de los alquileres. Sí, con los datos de ayer yo me imaginé lo que iba a pasar y estaba mirando un poco los medios y es que se les ve la patita. Es una buena noticia, objetivamente es una buena noticia que en un mercado donde sube el precio de la vivienda a esa velocidad, pues de alguna manera se contenga, aunque sea algo muy provisional esos datos, una buena noticia, pero como hay bronca política, pues tiene su jugo mediático. Y estaba mirando ayer anoche y me encontré cosas, por ejemplo, La Razón titula que el alquiler en Barcelona subió un 12% en el tercer trimestre, pero en teoría no hay datos del tercer trimestre, los datos que da la Generalitat son del segundo y son muy provisionales. Sí. Y Antena 3 dice igual, se va ya al tercer trimestre y dice que los precios son más altos y hay menos oferta. Si ellos de alguna manera tienen unos datos del trimestre siguiente, que no tiene la Generalitat. Entonces, cuando vas a ver las fuentes de sus datos, todos son idealista.com, que es una empresa que se dedica a alquilar vivienda, bueno, a gestionar alquiler de vivienda y que se ha posicionado desde hace meses contra las leyes para topar los precios de alquiler. Es decir, que toman los datos...
es un poco... Claro, eso iba a decirte, Idafe, toman los datos de una fuente que es una empresa privada que se opone, como tú mismo estás diciendo siempre, que bueno, es su negocio, se opone a la regularización del alquiler y en lugar de vender los datos oficiales con todas las precauciones, que aquí lo estamos haciendo, toman los datos de una empresa privada de parte, por decirlo de alguna manera. Sí, porque además es una empresa que no se sabe la metodología que tiene para obtener esos datos, no publica la metodología que usa para obtener esos datos y lo que hace es una estimación que luego se corrige, porque esa empresa decía hace meses que en el segundo trimestre en Cataluña los precios habían subido y que eran precios récord, que había menos mercado, menos oferta, menos vivienda en oferta, y que los precios seguían subiendo. En cambio, ahora, cuando tenemos los datos de la Generalitat, aunque sean provisionales, vemos que en realidad no, que en realidad bajaron. No sé, los medios están usando a una empresa privada con intereses en el mercado de la vivienda que usa una metodología que nadie conoce para dar eso como modificación real de los precios de la vivienda. Es una fuente un poco extraña. Y rastreando los medios, los datos que estábamos comentando aquí, ¿los has encontrado reflejados más allá de que ellos después tengan sus propios datos de Idealista? ¿Cuentan lo de los datos de la Generalitat? No, casi nadie. Bueno, La Vanguardia, El País, nosotros, pero el resto no, los medios, es decir, dicen, la Generalitat dice que, porque claro, ya era mucho el ruido, pero hasta ayer ellos se basaban en el precio, titulares tipo, el precio de la vivienda disparado en Cataluña, estallan los alquileres en Cataluña, cosas así. Es siempre Cataluña, porque es el que aplica la ley. Si no, no se habla de otro sitio. Estallan los precios de la vivienda en Cataluña, y cuando vas al séptimo párrafo ves la fuente, idealista.com. Pues Idafe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta el viernes. Hasta luego, hasta el viernes. Este es el broche de cómo los medios reflejan un debate que teníamos ahora con unos datos, insistimos, que se tienen que tomar con toda la precaución, pero una comunidad como Cataluña que aplica la ley de la vivienda, de momento da la pista de que puede salir bien, de que bajan algo los precios de los alquileres. Vamos a la guerra en Oriente Próximo, vamos a la situación en Oriente Próximo, porque ya saben que estamos muy pendientes también de lo que pueda pasar en las próximas horas, porque ya saben que estamos a la espera de esa respuesta de Israel, de que Israel pueda responder en algún momento al ataque iraní del martes pasado, con esos casi 200 proyectiles que impactaron sobre todo, o intentaron impactar sobre todo en Tel Aviv. El gobierno de Netanyahu está hablando con el de Estados Unidos para intentar coordinar esta respuesta. Israel sabe, es consciente de que necesita el respaldo de Washington. Biden no quiere bajo ningún concepto un ataque a las centrales nucleares iraníes. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Àngels. Pero, o sea, no contra las centrales nucleares, pero lo que sí contempla Biden es un posible ataque a las infraestructuras petroleras de Irán. Sí, el presidente Biden asegura que el gobierno estadounidense sigue en conversaciones con Israel para ver cómo responder al ataque de Irán y que uno de los puntos que se está barajando en estas reuniones es la posibilidad de atacar petroleras iraníes. Lo dice además un día después, recordemos, de dejar muy claro que no es partidario de hacerlo con centrales nucleares. Eso sí, a preguntas de los periodistas sobre el papel que juega Washington en este contexto, ha matizado que Estados Unidos no manda, sino que aconseja a Israel. Consejos, o más bien presiones hacia su socio, que Washington sigue llevando a cabo para tratar de rebajar la tensión y promover una desescalada. Y aquí destacan dos iniciativas. La primera es la postura del G7. Biden reunió a sus miembros esta semana y juntos han elaborado un comunicado en el que piden que todas las partes involucradas actúen con responsabilidad y con moderación, respetando el derecho internacional. No esconden su preocupación, dicen que este conflicto no interesa a nadie y hablan de una situación catastrófica y de descontrol, y también exigen un alto al fuego en Gaza y en Líbano. Y en segundo lugar, estamos muy pendientes también de esa llamada que tiene que producirse en los próximos días o horas, que el presidente Joe Biden tiene previsto mantener con Benjamin Netanyahu. Sara, gracias. A vosotros. Esto por lo que respecta a la coordinación entre Israel y Estados Unidos para esa respuesta que se espera de Israel al ataque de Irán sobre Israel del pasado martes. A primera hora de la mañana conocíamos que Israel había bombardeado, eso sí, el principal paso fronterizo entre Líbano y Siria. Esa es la zona por la que han estado huyendo miles de personas. Enviada especial a Beirut, Mariela Rubio. Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángeles. Este ataque del que llevamos hablando desde las 6 de la mañana, Mariela, es el último que hemos conocido, porque horas antes Israel también había bombardeado las afueras de Beirut. Nos lo contabas esta mañana, habéis escuchado en el centro de la capital libanesa uno de los ataques más potentes de la última semana. Sí, han sido intensas las últimas horas. Después de una noche en la que se ha vivido, como dices, en los suburbios de Beirut, el bombardeo de mayor intensidad desde que comenzó la guerra, lo último es efectivamente que Israel ha atacado la frontera entre Líbano y Siria. Israel que lanzaba ayer una amenaza clara. Si Damasco sigue armando a Hezbollah, bombardearemos esa frontera. Y no ha esperado ni 24 horas para cumplir esa amenaza y ha golpeado el conocido como Paso de Masná. Este es un punto clave porque no solo es una de las pocas vías de salida del país, sino que también es una vía de entrada de armamento de la milicia chií. ¿Quién estaba utilizando esta zona para salir? Pues principalmente los sirios que volvían a casa después de haber buscado refugio aquí en el Líbano, huyendo de su propia guerra. El cierre de la carretera que conecta Beirut con Damasco ha conmocionado a la capital libanesa, todavía estremecida por la intensidad de bombardeo de esta madrugada, que ha sido, sin duda, el que yo recuerdo más intenso en todas las noches que llevo en Beirut. Y fijaos, Ángel, si las explosiones fueron fuertes, que a varios barrios de distancia, que es donde nos encontrábamos nosotros anoche, nos quedamos sin luz de inmediato mientras escuchábamos esto. No era evidentemente lo que queríamos escuchar. En cualquier caso, os quería enseñar cómo es la diferencia en la percepción del bombardeo cuando uno está en el propio barrio, claro, o cuando está un poco más lejos, pero incluso lejos temblaban las ventanas. Israel percutió una y otra vez sobre el mismo edificio. Según apuntan distintas fuentes, pretendía llegar al búnker donde se refugian los comandantes que le quedan a Hezbollah, entre ellos a quien se señala como sucesor de Hassan Nasrallah, Hassin Safi al-Din. Tel Aviv de momento no ha dado por cumplido su objetivo. Veremos si a lo largo de la mañana sabemos algo más de qué pasó con ese ataque, y mientras tanto la cifra de fallecidos libaneses por el fuego de Israel ha rebasado ya los 2.000. Son 2.100 los muertos desde que arrancó esta escalada bélica. Me parece importante una cosa que comentabas, Mariela, el paso fronterizo bombardeado entre Líbano y Siria, al margen de que sea un paso de entrada de armamento, es paso de salida de gente que huye de lo que está pasando, de lo que pueda pasar al Líbano, pero es gente que previamente había huido de la guerra en Siria. Sí, es que la situación de los refugiados en Líbano está llegando ya a un momento límite, porque no solo tenemos a los refugiados internos que vemos huir del sur, de los choques entre Hezbollah e Israel, huir de Dajie, de los feudos de Hezbollah que están en los suburbios del sur de la ciudad, sino también todos los refugiados sirios que llevan aquí durante años, claro, desde que estalló su conflicto. Entonces, imaginaos todo ese grupo de desplazados externos e internos. Pues la situación es completamente límite, de ahí que se estén habilitando instalaciones de emergencia. Pero, Ángels, la mayoría de las veces son a iniciativa privada. Hay iglesias y mezquitas, pero muy pocas. También son muy pocos los sótanos particulares, aunque los hay. Y hubo una iniciativa del gobierno libanés de habilitar un estadio, pero todavía eso está a implementar. Lo que sí se ha empezado a hacer desde el gobierno es tratar de derivar, aparte de los refugiados que están en Beirut capital, provenientes de feudos chiíes, a Trípoli, para aliviar en algo la carga de la capital. Pero sigue habiendo una cantidad insoportable de familias durmiendo a la intemperie en condiciones además tremendamente insalubres. Ayer pudimos ver una imagen impactante, y es la fachada reluciente, moderna, impecable de la elitista Universidad Americana de Beirut, rodeada de tenderetes improvisados donde acampan los chiíes. Hablamos de refugiados que viven o que vivían en zonas controladas por Hezbollah, y la importancia de lo que nos contaba esta mujer chií de unos 50 años que está durmiendo bajo los soportales de la mezquita Al-Amin. Ella proviene de una aldea de la frontera, lleva semanas durmiendo en la calle con su familia y se preguntaba ¿dónde están los partidos políticos? En una clara referencia a Hezbollah. Solo se preocupan por los milicianos, y los que no tenemos techo, ¿qué?
La mezquita de Al-Amin, donde dormía esta mujer, se conoce como la mezquita de Rafig Hariri, que es el líder suní que la construyó cuando dirigía el gobierno libanés. Su asesinato, seguro que lo recuerdas, Ángels, o de su asesinato fue formalmente acusada la milicia de Hezbollah, pero nunca se resolvió este caso. Pero hoy los chiíes libaneses duermen en los soportales de una mezquita suní llamada Rafig Hariri. Así que es una imagen de un nuevo tiempo en una nueva guerra en el Líbano. Mariela, gracias. Gracias a vosotros. Ataques en el Líbano, en los suburbios de Beirut, ataque en esa frontera entre el Líbano y Siria. Sigue Israel bombardeando la franja de Gaza, no nos olvidemos, sigue bombardeando Israel la franja de Gaza, los campos de refugiados en la franja de Gaza, y bombardea también Cisjordania, la Palestina ocupada. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Porque han muerto casi 20 personas por ese bombardeo sobre Cisjordania, y eso lo convierte ya en el ataque más mortífero que se ha visto en esta zona en 20 años, ¿no? Y eso que Israel ha venido incrementando, como sabes, su violencia en Cisjordania en el último año. Es uno de los 7 frentes militares que tiene abiertos. Desde los ataques del 7 de octubre hemos visto allí operaciones del ejército israelí con tanques, con bulldozer. Han muerto más de 700 palestinos en el último año, pero lo de esta noche es un salto. Muchos no recordaban semejante virulencia. Bueno, este es el ambiente posterior a ese ataque ocurrido en Tulkarem. Habíamos visto entrar, como digo, a los tanques en esa localidad o en Jenin, pero no ataques con aviones de combate como el de anoche. Fue en concreto contra un café del campo de refugiados de esa localidad, al norte de Cisjordania, en el que, según Israel, estaba un jefe de Hamás, junto a un grupo de militantes responsables de ataques contra colonos judíos. A todos ellos los dan por eliminados. Lo que dice la Autoridad Nacional Palestina es que entre las víctimas hay mujeres y menores. No gobiernan ese territorio, pero Hamás ha lanzado un llamamiento a la población palestina de Cisjordania para que se manifieste este viernes en las calles después de la oración. Las protestas los viernes allí son habituales, pero desde luego que este ataque eleva todavía más la tensión en los territorios ocupados y también en la relación de Hamás con Al-Fatah, que es quien controla el gobierno en esos territorios, allí en Cisjordania. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Está coordinando Israel con Estados Unidos, Edu, la respuesta que pueda dar al ataque iraní. Biden le da luz verde para que bombardee infraestructuras petroleras, pero es que mientras tanto Israel sigue contra la franja de Gaza, contra Cisjordania, en lo que ha sido, insistimos, el peor ataque en los últimos 20 años, y bombardeando en Líbano zonas sensibles como esa frontera por donde huyen refugiados. No me sorprende este salto a mí sobre Cisjordania, porque estoy convencido de que probablemente la única forma de que Netanyahu acabe cerrando su delirio es que tendría la tendencia a pensar que su objetivo final es ocupar Cisjordania y acabar con el estatuto de Cisjordania. Yo creo que solo si consigue esto se detendrá. Tengo todas mis dudas de que los diferentes estados de la zona tengan capacidad para plantearse una confrontación frontal con Israel y con Netanyahu. Creo que no irán mucho más allá de acciones como la que hizo Irán hace un par de días, ¿no? Pero Netanyahu no se detendrá de cualquier manera. Su ida nihilista está disparada, no tiene límite hasta que pueda exhibir un trofeo que sería el máximo trofeo posible. Que un trofeo en forma de tierra. Que es Cisjordania. No olvidemos el marco, ¿no? Es decir, hace un año, ya casi un año, el lunes se cumple un año. De los secuestros que provocaron esta reacción, ¿no? Un año. En este año apenas se han rescatado unos muy pocos secuestrados. Los demás están muertos o secuestrados todavía, la gran mayoría. Esto lleva ya un precio de 50.000 muertos. ¿Por qué ha de detenerse Netanyahu? Necesita una justificación, al menos para sí mismo, muy potente, y esta, a mi entender, es Cisjordania. Edu. Bueno, yo creo que ya desde hace mucho tiempo es preferible pensar que en esa esquina del mundo algún día la vida humana tendrá valor. En esa esquina del mundo tan sobrecargada de historia, con un demasiado peso de demasiada historia, demasiadas geografías sagradas, demasiado peso de las religiones, como telón de fondo de un conflicto que desde hace ya un año vive una intensidad extraordinaria, un capítulo, yo diría, que creo que de los más sangrientos de toda la historia de este conflicto árabe-israelí en esa geografía del mundo, en esa esquina geográfica del mundo, pero sigue siendo aconsejable imaginar un día en el que llegará un instante en la historia en el que la vida humana volverá a tener valor.
Es también preferible pensar que llegará a partir del 5 de noviembre una administración que coordinará con el gobierno de Netanyahu otro tipo de orientaciones decisivas. Es preferible también pensar eso. Es preferible pensar que algún día el Estado de Israel encontrará dentro volúmenes de respuesta suficiente como para evitar este genocidio brutal que está dirigiendo el gobierno de Netanyahu en la Franja de Gaza, en Cisjordania y en la escalada de conflicto de las últimas semanas o los últimos meses. Israel ha pasado de intentar barrer Gaza del mapa, acabar con la Franja de Gaza, a atacar Yemen, a atacar Líbano, a atacar Irán, a atacar Cisjordania. En 4 frentes que todos a la vez los habíamos visto escalados en el tiempo, pero todos a la vez juntos no los habíamos visto. Así que recuerda un poco a Shakespeare, ¿no? Esta tesis del lago de la sangre. Estamos tan hasta arriba de sangre que la salida ya solo es hacia adelante. Más sangre, más sangre. Claro, la pregunta es, ¿hay una frontera temporal el 5 de noviembre en las elecciones norteamericanas? Y hasta el 5 de noviembre un presidente que no continuará, como es Joe Biden, se está dando por amortizado en una sensación de carta blanca del gobierno israelí. 2, la comunidad internacional va a ordenar algún tipo de respuesta. Sé cuáles son sus enfoques, sus asimetrías y sus juegos de alianzas de Irán, Rusia. Es evidente, lleva tantas décadas que nos lo sabemos todos, pero ¿va a tomar alguna decisión? ¿Va a fijar una posición sólida y seria para evitar que este tipo de escaladas continúen? Y 3, ¿qué podemos hacer? Un poco me recuerda a la histórica portada del diario El País después del 11 de septiembre, ¿no? El mundo en vilo en espera de represalias. Inolvidable portada tras los ataques del 11 de septiembre. El mundo en vilo en espera de que la escalada entre Irán y Israel no afecte ¿a qué? A los pozos petrolíferos y produzca una distorsión completa de la economía global, a las centrales de investigación nuclear que tiene Irán y por tanto estemos a las puertas de un accidente extraordinario. ¿A las puertas de qué? Entonces, la gran pregunta, la última pregunta, la pregunta del epílogo es ¿quién para esta escalada infernal que está dirigida básicamente por una respuesta a todas luces inmensamente desproporcionada del gobierno de Netanyahu? La respuesta es nadie. Nadie. Sin duda. O sea, yo no tengo ninguna esperanza de que el 5 de noviembre cambie nada, porque si con una administración demócrata Estados Unidos está demostrando que va a remolque absolutamente de Netanyahu, o sea, Biden un día levanta la mano para pedir un alto el fuego y al día siguiente dice, bueno, pero solo, si bombardea... Solo las infraestructuras petroleras. Exacto. Y esa es la administración demócrata. Y de hecho yo creo que Netanyahu está tensionando más la campaña electoral americana y acelerando más sus planes porque cuenta con esa baza, ¿no? Y lo único que puede pasar el 5 de octubre de noviembre es empeorar. Es decir, si gana Trump, va a ser una vía libre a Netanyahu para que construya un gran Israel, para que no importe a nadie, es decir, a Estados Unidos, la comunidad palestina, los países árabes. Entonces, lo que Netanyahu se está cargando con todo esto y con la ayuda de Estados Unidos ya no es solo miles de vidas, ya no es solo cambiar fronteras, es que se está cargando el orden internacional basado en el derecho internacional de guerra, derecho internacional humanitario. Todo eso se lo está cargando Israel. Él solo y con la ayuda de Estados Unidos y la impotencia absoluta de una Europa dividida. Entonces aquí estamos enterrando nuestro discurso, nuestra legitimidad para imponer el orden internacional. ¿A quién vamos a dar lecciones a partir de ahora? ¿A quién? Es decir, ¿a Putin? Netanyahu va a mover fronteras, está comiéndose el terreno y ahora se lanza por Líbano, por el sur del Líbano. ¿Cómo le vamos a decir a Putin que no haga lo mismo? Entonces, bueno, aquí se está enterrando eso, el orden internacional que conocíamos. El 7 de octubre, el lunes, se va a cumplir, lo recordaba Ramón, el primer aniversario. Vamos a tener enviados especiales para recordar cómo empezó todo, que empezó con esos atentados de Hamás, condenados absolutamente, con esos secuestros, pero que ha desembocado en una guerra y en una locura de Benjamin Netanyahu que lleva ya en su haber más de 50.000 muertos. Dejadme ya lo último, no sé si nos va a dar mucho tiempo a comentarlo, pero sí, yo quiero ponerlo sobre la mesa. Todavía nos quedaba una última cosa del debate político interno, que es el anuncio que hizo ayer Bildu de que había alcanzado un acuerdo con el PSOE y Sumar para cambiar algunos puntos de la ley Mordaza. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Josué, entre los aspectos que se plantea modificar está la reducción de las penas
penas por desobediencia y retirar las pelotas de goma que utilizan los antidisturbios, que es algo en lo que ha tenido que ceder el PSOE y que ha molestado a los sindicatos policiales. ¿Qué más sabemos del contenido del acuerdo, Josué, y de la reacción que hayan tenido los socios, que no todos se lo han tomado igual? Sí, los 4 puntos acordados entre Gobierno y Bildu son 4 puntos que impidieron reformar la ley en la anterior legislatura y que ahora se van a modificar, pero a distinta velocidad. Por ejemplo, donde hay más concreciones con los cambios en desobediencia y en faltas de respeto, en este caso habrá que insultar a un agente de la autoridad o incumplir una orden legal para que la falta sea grave. Es decir, se reduce el castigo, pero también la cuantía de la multa. De hecho, con esta reforma, si el multado se disculpa con el agente, se le quitará la sanción. Más dudas hay con el uso de pelotas de goma. El texto dice que se van a sustituir por otro método menos lesivo, pero no dice ni qué método ni cuándo se llevará a cabo. Algo parecido ocurre con las devoluciones en caliente. El acuerdo habla de reformar la ley de extranjería en 6 meses para evaluar con más criterio y con más tiempo la solicitud de asilo, pero tampoco concreta mucho más. Y es precisamente en este punto donde algunos socios han puesto peros a su apoyo. Podemos habla de una reforma estética. Pablo Fernández. No se prohíben las balas de goma y continúan las devoluciones ilegales de personas. Es un retoque muy estético, pero que no aborda las grandes cuestiones que a nuestro juicio deberían eliminarse. Mientras que el PNV, que sí apoyará esta reforma, también pone en cuestión el punto sobre pelotas de goma y sobre devoluciones. Aitor Esteban. El tema de las pelotas de goma, no sé por qué fue el asunto sobre el que se montó la discrepancia en su momento cuando se ha venido a aceptar lo que ya se le estaba proponiendo. A Junts tampoco le convence del todo y ha dicho que van a presentar enmiendas, mientras que Esquerra celebra el acuerdo y lo hace suyo. Lo cierto, Ángels, es que tanto PSOE como Bildu han reducido sus pretensiones para poder llegar a un acuerdo que van a tener que trabajar mucho con los socios, porque la idea de sumar PSOE y Bildu es tener esta reforma lista antes de final de año. Josu, gracias. A vosotros. Un acuerdo que ha anunciado Bildu, que además ha servido al Partido Popular para la crítica, pero sí es verdad, Josep, que formaba parte del acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista, primero con Podemos y después con Sumar, la reforma de la ley Mordaza, que no se había tocado. Sí, evidentemente, y además ya estaba en curso de alguna manera la reforma y hay muchas cosas que ya estaban acordadas, solo quedaban estos 4 puntos, ¿no? No olvidemos que es una ley que en 2015, si mal no recuerdo, aprobó el PP solo, y además el PP en un momento en una política de armamento contra todo considerable, ¿no? A mí me parece que reformar esta ley era una cosa básica y que no podía retrasarse mucho tiempo, por tanto creo que se podrá reformar y con la mayoría suficiente. Ahora, es verdad que hay algunas cosas estéticas que se podían haber hecho mejor, ¿no? 30 segundos. Incluso menos. Una ley que no debería haber entrado nunca en vigor, como es la ley Mordaza, que debería estar derogada desde hace ya tiempo y que quizá hubiera encontrado un inicio de derogación más, vamos a decir, más pactable y menos ruidoso que un pacto con Bildu. Sí, es una ley que pisa las libertades y las libertades son sagradas en un Estado democrático como el nuestro. Creo que vamos muy tarde, el gobierno va muy tarde, era una promesa ya desde hace muchos años y va 6 años tarde exactamente. Bueno, ojalá pueda ser posible, aunque nos falta Junts. Pues una pausa y seguimos. Maravilla de canción, Madina. Bueno, esto es una maravilla. Ya estaría el avance. Ya estaría el avance. O sea, que suene la canción hasta los pitos y ya está. Sí. Pero no, venga, ya que hayas venido aquí, Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Pues contadnos. Pues esta canción fue número 1, entre tantas, como El velero llamado Libertad, de Peral y otras tantas, fueron número 1 en 1979. ¿Ah, sí? Y la novela que hoy viene, bueno, más que una novela, es un relato de no ficción que viene hoy a la biblioteca, es Nela 1979 de Juan Trejo, un relato de no ficción de Juan Trejo sobre la historia de una hermana libre que vivió la contracultura en Barcelona, que murió en 1970, muy joven, en 1979, y que el silencio pues la dejó abandonada en el ámbito incluso familiar. Nadie quería hablar de la historia de esa hermana que murió pues muy joven, víctima también de esos primeros años de la heroína. Sí.
Y bueno, pues es un relato impresionante de Juan Trejo, que va a estar con nosotros a partir de las 10 de la mañana en la biblioteca de Antonio Martínez Asensio, y vosotros también podéis estar, porque atención, 900, 100, 800, vayan marcando, porque pueden donar libros, el libro que les marcó en su vida, lo pueden donar a la biblioteca de Hoy por Hoy. 900, 100, 800, puedan hacerlo a partir de este momento. Pero es que me encanta porque lo dice 900, 100 y señala hacia dónde está el teléfono. Sí. 900, 100, 800 para que llamen y nos donen un libro a la biblioteca de Antonio Martínez Asensio. Y a partir de las 11, como siempre, historias musicales con Fernando Neira. Una, la de 3 amigos músicos que trabajaron con otro gran músico, Elvis Costello. Y después otra historia, la de Niños Mutantes, que se despiden después de 30 años de oficio cantando juntos. Nos lo van a contar y van a cantar también, quizás la última vez, no lo sé, aquí en la SER. Y no niño, porque está entrado ya en años, pero de mutante tiene bastante, Aitor Albizua. Con él cerramos la pero auditoría. otra vez viene Aitor. Viene otra vez a contar no sé qué cosas. Ya saben, ser la parte final del programa, tampoco dejen de hacer lo que están haciendo. Bueno, pero escúchenlo, que eso también cuenta para el EGM. Siempre atiza a alguien. Claro, eso siempre cuenta para el EGM también. Bueno, pues todo esto desde ahora y hasta las 12:20. Josep Ramoneda, Eduardo Madina, Berna González Harbour. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.